Y bueno, para todos, esta es la plática introductoria al curso Análisis de los precedentes relevantes en la etapa de investigación de la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, que va a impartir la maestra Nancy Villafán los días miércoles 6 de agosto, 13 de agosto, 20 de agosto y 27 de agosto, así como 3 de septiembre, de 7 a 9 de la noche. Para informes e inscripciones, manden un mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79. El precio por todo el curso es de 500 pesos. Son 5 clases de 2 horas cada una, que incluye las videograbaciones, las sesiones en vivo en Zoom, videograbaciones permanentes a un correo de Gmail, tu constancia de participación digital. Bueno, vamos a ceder el uso de la voz a la maestra Nancy Villafán, quien es la que ahora, de aquí en adelante, conduce el mando del liceo académico, y les pido, pues al final, si tienen alguna duda, si hay algo que compartir, bueno, ya usaremos la mano virtual. Cedo el uso de la voz a la maestra Nancy Villafán. Listo, creo Mira, que ya Nancy, va. adelante, te escucho. Perfecto. Muchísimas gracias a todas y todos que se dieron oportunidad de coincidir en esta nuestra charla introductoria de los puntos que abordaremos en ese taller que va a empezar la siguiente semana. Está destinado, como lo comentaba Manuel, a 5 clases. La primera clase vamos a hablar sobre los precedentes importantes que se han venido generando sobre el tema de la prórroga del plazo de cierre de investigación complementaria. Recuerden ustedes que, bueno, pues este segundo curso tiene que ver con el análisis de los precedentes en la etapa intermedia, ¿no? ¿Qué precedentes nos van a servir, sobre todo hoy que viene pues un cambio en la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La anterior corte que estará vigente hasta el 1 de septiembre de este año, esa corte ya por disposición en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se tenía el tema de trabajar bajo la cuestión de generar precedentes. Todos los viernes, salvo los días que la Corte, en los tribunales colegiados de circuito y en su caso, pues estas cuestiones del poder Judicial de la Federación, pues entraran en tema de días inhábiles, pues no se publicaban estos criterios más relevantes. Hace algunos años se conformaba el famoso JUS, que era esa metodología a través de la cual se podían consultar las tesis aisladas, o en su caso la jurisprudencia. Bueno, actualmente, los tribunales colegiados de circuito, conforme a digamos que las últimas reformas que tuviera la anterior ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, todavía por allá en el 2022, 2023, 2024, los tribunales colegiados de circuito se conformaron de estos circuitos, se conformaron a dos plenos, el pleno centro norte y el pleno centro sur. Prácticamente cada pleno está conformado por 16 circuitos, y dentro de estos circuitos, cada tribunal colegiado, dentro de las materias que conocía, las que tenía competencia, pues podían emitir cierto tipo de criterios, eran tesis o las tesis de jurisprudencia. Dentro de estos criterios, pues eran asuntos relevantes que se sustentaban por abogados postulantes, en donde se pedía que se interpretara determinado precepto normativo, determinada forma de entender a la norma jurídica. Y entonces esa forma de interpretar a la norma jurídica se llevaba a ese caso en concreto. Si era un tema relevante, pues bueno, podía surgir un precedente. Nosotros estamos muy acostumbrados a el tema todos los viernes, incluso pues a través de diversos grupos de estudio, pues son enviadas las tesis de jurisprudencia, las tesis aisladas, que son elaboradas por toda la semana de trabajo que se viene dando arduamente en el Poder Judicial de la Federación y que se homologan, por así decirlo, en esto que es conocido como el Semanario Judicial de la Federación. Esas tesis generalmente pues se caracterizan porque tienen un número de registro, tienen una fecha de publicación, viene el Tribunal Colegiado de Circuito, o en su caso cuando se trata de tesis de jurisprudencia, viene el Pleno, ya sea el Centro Norte o el Pleno Centro Sur, que emite esa tesis de jurisprudencia, ya sea por contradicción de criterios o en su caso jurisprudencia como tal. Bueno, y en la parte de hasta abajo, cuando nosotros ingresamos al Semanario Judicial de la Federación, aparece un número de registro, es decir, el amparo en revisión o el amparo directo en vía de revisión. En algunos casos, pues es el ejercicio de la facultad de atracción que llevó a cabo la primera sala o la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pleno de la Suprema
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al ingresar al portal del Semanario Judicial de la Federación, hasta arriba, hasta la parte de arriba de ese número de registro, hay una especie como de hojita y ahí aparece una P. La P corresponde al precedente. Si ustedes le dan clic en esa hojita, van a poder acceder a ese precedente que dio origen a ese criterio. Lo importante no es solamente revisar el rubro de la tesis, aunque hoy son muy sencillas de entender en comparación a hace, a incluso pues yo creo que hasta hace más o menos un año y medio, 2 años que se emitía la tesis o se emitía la jurisprudencia, haciendo un enfoque general del contenido de la misma. Actualmente se divide en tres partes importantes: la justificación, el hecho y en su caso, pues la metodología, el razonamiento, la conclusión a la que se llegó. Bueno, lo importante es poder acceder a estos precedentes. Incluso hay precedentes que son tan sencillos de poder identificar porque vienen separados por numerología de párrafos. En realidad, lo que tiene que utilizarse para poder sustentar el cómo defendemos un asunto, el cómo defendemos algún derecho ante un órgano jurisdiccional o incluso ante cualquier autoridad, es a través del enfoque argumentativo que tuvo el Tribunal Colegiado de Circuito, que tuvo en su caso la primera sala de la Corte, la segunda sala de la Corte o el pleno de esa Corte. Recordemos que a partir del 1 de septiembre la Corte ya no va a tener salas, la Corte va a funcionar exclusivamente en pleno y bueno, pues tendremos que utilizar esta metodología porque pues yo quisiera decirles que nos vamos a enfrentar siempre ante jueces que van a ser ahora de los que serán designados a partir del 1 de septiembre, que ya tienen una metodología, que ya saben trabajar conforme a estos temas de precedentes, pero desafortunadamente pues no es así. Muchos de ellos pues tendrán que ir aprendiendo conforme a la práctica. Para muchos de ellos van a ser los primeros asuntos que ellos en realidad resuelvan en esta tesitura. Creo que para Estado de México y Ciudad de México no nos fue tan mal, pero tenemos estados de la República Mexicana en donde pues llegaron muchos jueces a ocupar, a partir de septiembre ocuparán ese cargo, pero que vienen de un desarrollo profesional totalmente en el ámbito administrativo, por ahí, y lo voy a señalar con mucho respeto a nuestros compañeros que nos estén siguiendo de Tlaxcala, pues en Tlaxcala se presentó una situación así, venían personas que participaron en las convocatorias, que participaron en las boletas electorales y que resultaron vencedores de la jornada electoral de junio de este año y que cuyo único mérito laboral era el haberse desempeñado como directores o como coordinadores de las licenciaturas en Derecho en algunas universidades, ¿no? Quizá lo más, pues, es que eran universidades autónomas, universidades públicas. Entonces, a partir de ahí, pues, ellos van a ser, muchos de ellos jueces, otros van a ser magistrados. Entonces, es aún cuando se necesita hacer más ruido, citando estos precedentes, porque en la gran mayoría de los precedentes que hoy se construyen por los tribunales colegiados de circuito y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sé qué pase a partir del 1 de septiembre, pero en la gran mayoría de estos precedentes incluso se cita el tema del derecho internacional de los derechos humanos. Se van a citar precedentes del mismo sistema interamericano de derechos humanos, se citan precedentes del sistema europeo en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué se hace? Se juntan estos enfoques argumentativos que ya se venían sustentando por tribunales en materia de derechos humanos, se hace la interpretación del derecho que se esté sustentando en el caso en concreto para emitir estos precedentes y posteriormente comunicarnos a todas y todos nosotros a través de los criterios que se publican en el Semanario Judicial de la Federación el resultado de ese enfoque argumentativo. Ustedes pueden llegar a las audiencias y decirme, bueno, con base en el número de registro tal emitido por el Tribunal Colegiado de Circuito tal, adscrito a tal pleno, la Corte o en su caso el Tribunal Colegiado sostuvo lo siguiente, ¿no? Y me hacen valer el rubro, pero en realidad no me interesa el rubro, no me interesa, es más, muchas veces ni la justificación que van a encontrar en la publicación que se hizo en el Semanario Judicial de la Federación. Me va a interesar el enfoque argumentativo que ustedes extraigan del razonamiento que llevó a ese tribunal colegiado de circuito a resolver como lo hizo al pleno centro norte, al pleno centro sur o a la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver como lo hizo. Entonces, por eso es muy importante, a vía de introducción, analizar el tema de los precedentes, porque son esos que dieron, son esos
argumentos que se sostuvieron en diversos criterios que ustedes hoy seguramente conocen y que dieron origen a el tema, por ejemplo, de interpretar por qué el plazo de cierre de investigación complementaria debe de entenderse en condición de iguales independientemente de las circunstancias que cada una de las partes manifieste, debe de entenderse como un plazo que nunca en ningún caso puede exceder del máximo que establece el artículo 321 de 6 meses, ¿no? Aquí incluso puede venir una defensa y me puede decir, es que soy nuevo en la defensa y fíjate que ya tuve acceso a la carpeta de investigación, ya me acerqué al Ministerio Público y el anterior abogado defensor llevó a cabo una defensa ineficaz, una defensa inadecuada y no solicitó ningún acto de investigación. Y estudiando yo me pude percatar que si hay actos de investigación que se pudieron haber solicitado, se pudo haber requerido del agente del Ministerio Público para la práctica de estos actos de investigación, pero mañana fenecen los 6 meses. Y entonces vengo a pedirte una prórroga. Dice la Corte, en ningún caso, independientemente de cuál sea la circunstancia que dio origen, el plazo máximo previsto en el artículo 321 como plazo de cierre de investigación complementaria podrá exceder de esos 6 meses, ¿no? Entonces hay que entender el por qué, digo, quizá si yo lo digo con mi ejemplo, pues suena bastante incluso es desigual para una persona que diríamos, bueno, ¿y el acusado qué culpa tuvo? ¿No? ¿Por qué no le das oportunidad de que se acerque al Ministerio Público y solicite esa prórroga? ¿Por qué no tratas de generar el equilibrio dentro del procedimiento penal? Pues justo en el criterio, contradicción de criterios que dio origen a ese rubro de ese criterio que sustenta que el plazo de investigación del cierre de investigación, perdón, el cierre de investigación complementaria en ningún caso puede ser mayor a 6 meses. Primeramente se hace enfoque en ese plazo respecto de la defensa de la persona acusada. Luego se tuvo que emitir un segundo criterio que dice que en condición de igualdad ese plazo en ningún caso para respecto de las asesorías jurídicas de las víctimas puede de igual manera ser superior a esos 6 meses que ya se establecieron, ¿no? Y luego por ahí hay criterios interesantes respecto de la reapertura de la investigación complementaria. ¿Quiénes pueden solicitar la reapertura de la investigación complementaria? Por ejemplo, aquí pues, sí hay circunstancias en específico. Pongamos un ejemplo, yo fui con el Ministerio Público y solicité en el tema clásico donde siempre se tiene confidencialidad o reserva de los datos. Hay un peritaje en materia de psicología que se practicó respecto de la víctima de sexo femenino de iniciales XZY. Vamos a complicarlo un poquito más, perspectiva de la infancia. Se trata de una víctima adolescente y en ese peritaje la perito o el perito señaló que se realizaron 5 baterías o 5 instrumentos psicológicos que le fueron aplicados a la víctima, pero a ese peritaje se anexó en la primera parte una hoja de consentimiento informado, se sustentó que con base en la ley de protección de datos personales, la víctima, en este caso su madre, su tutor, no dio consentimiento para que estos datos fuesen publicados o fuesen publicitados. Entonces, fue la defensa del señor Juan N., se acercó al Ministerio Público, le dijo, oye, ¿sabes qué? Ponle a la vista a mi perito, la perito en psicología Yoshira Guadalupe, quien se identifica con cédula profesional tal que la acredita como licenciada en psicología, ponle a la vista los 5 instrumentos que se practicaron a la víctima de iniciales XZY, con la finalidad de que una vez que los tenga a la vista, mi perito va a tener intervención en el asunto que nos ocupa. Y el MP le contestó, ¿sabes qué? Que no te voy a dar intervención, ni tan siquiera que sean puestos a la vista, porque justamente si pusiste atención en el peritaje se anexó una hoja que dice consentimiento informado y con base en la ley de protección de datos personales, la tutora del adolescente de iniciales XZY negó el acceso a esos datos por contener información personal de su adolescente de iniciales XZY. Entonces no se le pusieron a la lista. Se cerró el plazo de investigación complementaria. ¿Qué sigue? Bueno, yo te lo solicité, tú fuiste omiso, no me diste acceso, incluso acudí con el 258 a pedirle al juez de control te requirió y resulta entonces, a pesar de ello, no cumpliste con ponerle a la vista o le pusiste a la vista, pero resulta que los instrumentos se practicaron en lápiz y los que le pusiste a la vista, se los pusiste a la vista en copia, o muchas veces pasa por ahí, ¿no? Les pusieron
pusieron a la vista los instrumentos, pero resulta que como no pidió la defensa de manera clara que esos instrumentos se pusieran a la vista con todo y los resultados, pues entonces solamente pusieron a la vista el instrumento consistente en la aplicación de la prueba psicológica de dibújate cerca de un árbol, dibújate debajo de la lluvia, pero no aparece el dibujo, ¿no? Porque no me pediste que te pusiera a la vista los resultados, solo me pediste que te pusiera a la vista los instrumentos psicológicos, pero no los resultados, o no te puse a la vista los resultados de forma legible. Entonces, ¿qué viene ahí? Solicitar esa reapertura de la investigación complementaria. Hay que comprender entonces cuáles son los argumentos que se han venido sustentando por los tribunales colegiados de circuito para aquellos casos en donde ya se cerró la investigación complementaria. Es necesario que se practiquen actos de investigación que no se pudieron practicar por un acto, un comportamiento no atribuible a quien lo solicitó, a quien generó la solicitud del acto de investigación complementaria, y en su caso que la práctica de ese acto es esencial para lograr los fines del proceso penal. ¿Cómo se va a solicitar esa reapertura de la investigación complementaria? ¿No? Porque hay criterios específicamente. Muchas veces dejamos correr tanto el plazo de cierre de investigación complementaria, como en su caso, pues omitimos solicitar la reapertura de ese plazo de cierre de investigación complementaria conforme a las reglas que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, y pretendemos llegar a la etapa intermedia, sobre todo la fase escrita de la etapa intermedia, en donde se van a dar las principales pues, actuaciones, las diligencias que tienen que ver con el si vas a ofrecer medios de prueba. Esos medios de prueba que vas a ofrecer en todo caso, pues tienes que correr el debido traslado llamado conforme al 337 descubrimiento probatorio para todas y cada una de las partes en contienda, de forma tal que todas se encuentren impuestas de los registros en los que obran esos medios de prueba que pretendes ofrecer para que en caso de ser admitidos lleguen a ser desahogados en la audiencia de juicio oral, ¿no? Entonces, vamos a analizar estos criterios que tienen que ver con estos temas que ya se abordaron sobre el plazo de cierre de investigación complementaria, porque en ningún caso, bajo ninguna causa excepcional, puede excederse del máximo de los 6 meses que establece el artículo 321, que debe de comprenderse por el tema de la reapertura de la investigación complementaria. ¿Cuándo se va a generar esa reapertura de la investigación complementaria? Veremos también el tema de la suspensión condicional del proceso penal. Es uno de los puntos torales. Fíjense que justamente vengo hace unos momentos de dar una plática sobre la suspensión condicional del proceso penal, y todavía existe por ahí mucho tema en donde no se alcanza a entender para qué sirve esta suspensión condicional del proceso penal. Es una herramienta como solución alterna que fue creada desde el tema de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente cuando se reforma el artículo 17 de la Constitución, posterior al año de 2008, se establece la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales permitan la solución pacífica del conflicto, permeando que esa solución pacífica del conflicto permita justamente eso, que las partes intervinientes en un conflicto, incluyendo los conflictos en materia penal, pues puedan lograr ponerse de acuerdo sobre uno de los puntos torales del proceso, el tema de la reparación del daño. Bueno, esta suspensión condicional del proceso penal, pues de origen, pues en el artículo 192, que es el que establece los requisitos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues parece que no quedó lo suficientemente claro y que los problemas vinieron en la cuestión práctica. Había órganos jurisdiccionales que para satisfacer el primer requisito, la fracción 1 del artículo 192, es decir, que el auto de vinculación a proceso se hubiese dictado por un hecho que la ley señala como delito, sancionado con pena privativa de libertad media aritmética no superior a 5 años. Había criterios de jueces que concursaban delitos, si es que con base en la imputación que se le había hecho al señor Juan N. se derivaba el tema de concurso de delitos, concursaban delitos para el tema de analizar la pena privativa de libertad media aritmética no superior a 5 años. Había otros jueces que sumaban el tema de las agravantes. Bueno, eso tuvo que llegar a tribunales colegiados de circuito para que en su caso, pues posteriormente se emitiera jurisprudencia respecto de cómo se debe de interpretar la fracción 1 del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ahí hay jurisprudencia interesante por contradicción de criterios, respecto de la cual actualmente se sostiene que para el tema de la fracción 1 y la interpretación del artículo 192 por cuanto hace al dictado del auto de vinculación a proceso,
respecto de la pena privativa de libertad media aritmética no superior a 5 años, no se pueden concursar delitos, porque el tema del análisis del concurso de delitos tiene que analizarse exclusivamente para cuando se está en condición de dictar una sentencia. Y en esta solución alterna, pues no hay condición de dictar una sentencia, no es para que se dicte una sentencia, es una solución alterna que lo que busca es evitar que la persona sea sometida a una audiencia de juicio, lo que busca es darle esa oportunidad para que la persona pueda hacerse cargo de cumplir con una serie de condiciones durante un plazo determinado y de satisfacer el tema de la reparación de los daños a través de una propuesta de plan de reparación integral que tendrá que hacer el imputado y se va a someter a consideración de la víctima. Entonces, ya los criterios han sustentado que no se concursan delitos, pero sí se van a tomar en cuenta las agravantes de la conducta delictiva por la que el acusado o el imputado pues haya sido en su momento vinculado a proceso. Ese hecho que la ley señala como delito, sí se van a tomar en cuenta las cuestiones de las agravantes y si con todo y agravantes la pena privativa de libertad media aritmética me sigue dando no mayor a esos 5 años, entonces es posible que resulte aplicable la suspensión condicional del proceso penal, ¿no? Además, tenemos criterios interesantes respecto de cómo se debe de interpretar el requisito previsto en la fracción segunda del artículo 192. Esto es por cuanto hace a la oposición fundada de la víctima del hecho delictivo. Si ustedes se van a su Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se establece en concreto que debe de entenderse por oposición fundada. En algunos casos, algunos jueces de control, haciendo un ejercicio, digamos que en día de tratar de interpretar que debería de interpretarse por oposición fundada, utilizaban el contenido del artículo 204 del Código Nacional para cuando se refiere a la forma de terminación anticipada denominada procedimiento abreviado. Y entonces entendían que la oposición fundada iba a ser considerado calificada como fundada cuando esta recaía sobre la propuesta de plan de reparación del daño realizada en su caso por la persona imputada o acusada para cubrir los daños causados a la víctima del hecho delictivo. Bueno, aquí también los tribunales colegiados de circuito tuvieron que entrar a analizar qué debe de entenderse por interpretación fundada. Hoy ya también es un criterio de jurisprudencia a partir del cual se debe de entender que esa interpretación fundada va a tener el alcance de ser considerada como fundada solo cuando, derivado de los argumentos emitidos por la víctima, ésta se manifiesta sobre la inconformidad del plan de reparación propuesto por el imputado o bien respecto de la falta de cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, es decir, que la suspensión condicional se solicite fuera del plazo que establece la ley, esto es, que no se hubiese dictado, por ejemplo, un auto de vinculación a proceso para el momento en el que se solicita, o que ya se hubiese dictado el auto de apertura a juicio oral, en donde pues ya no tendríamos por la temporalidad del plazo, pues vigente la procedencia de la suspensión condicional del proceso penal, o bien cuando, de conformidad con el auto de vinculación a proceso que se hubiese dictado, este tiene una pena privativa de libertad media aritmética superior a esos 5 años, pues es improcedente conforme a la fracción 1 del 192, la suspensión condicional del proceso penal, o cuando el imputado ya tuvo con anterioridad otra suspensión condicional del proceso penal y desde que quedó registrado el cumplimiento de esta hasta la nueva solicitud de suspensión condicional, no han transcurrido por lo menos 2 años, o de haber tenido una anterior suspensión condicional hasta la nueva solicitud, en caso de haber incumplido aquella, no han transcurrido por lo menos 5 años. Entonces, ya aquí ya hay un pronunciamiento, pero también se analiza con base en qué se realizó esa interpretación, porque no es solamente llegar a la conclusión porque sí, se realizó una interpretación para no generar un desequilibrio entre los derechos de la persona imputada y los derechos de la víctima del hecho delictivo, ¿no? Porque incluso en ese criterio se sustenta a grosso modo, dice el criterio, a guisa de ejemplo, una víctima puede acudir con el juez de control y decir que se opone a la procedencia de la suspensión condicional del proceso penal porque para ella resulta satisfactorio que la persona acusada sea sometida a un juicio oral y que con motivo de ese juicio oral se le dicte una sentencia condenatoria ejemplar.
Entonces, bajo ese ejemplo, aunque sea una manifestación de la víctima, no puede ser considerada como una oposición de carácter fundado porque no recae sobre los requisitos de procedencia y porque hay que tomar en consideración que desde que el legislador incorporó la figura de la suspensión condicional del proceso penal, esta figura reviste las características de justicia restaurativa, utiliza este criterio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar justamente los precedentes que dieron origen específicamente a estos criterios. Y por ahí hay temas importantísimos. Por eso en la clase 2 cité el análisis de la suspensión condicional del proceso penal, porque también se hizo una interpretación haciendo una comprensión amplia de lo que significa la figura de la suspensión condicional del proceso penal, establecida por el legislador en el Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de que no puede ser negada la suspensión condicional del proceso penal cuando la persona imputada o acusada que la solicita se encuentra sometida a diverso proceso penal y con base de diverso proceso penal al que se encuentra sometido, se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. No por el mero hecho de encontrarse privado de la libertad derivado de diverso proceso, puedes negarle el acceso a la suspensión condicional del proceso penal. Aquí hay un tema argumentativo que se utilizó para generar ese criterio. No se la puedes negar porque lo que puedes hacer, como no lo pide la ley, como no lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, no puedes poner más requisitos para verificar la procedencia de la suspensión condicional del proceso donde no los pidió el legislador. Entonces, ¿qué se interpreta? Vas a autorizarle la suspensión condicional del proceso penal siempre y cuando los demás requisitos se encuentren satisfechos de aquellos previstos en el artículo 192, exista una propuesta de condiciones a cumplir y que sean autorizadas por el juez de control, exista un plan de reparación que el imputado se compromete a cumplir a favor de la víctima del hecho delictivo. Lo que va a suceder es que le autorizas la suspensión condicional del proceso penal, pero esa suspensión condicional del proceso penal, valga el uso de las palabras, va a quedar suspendida hasta en tanto derivado del diverso proceso penal, la persona imputada o acusada logra obtener su condición de libertad. Una vez obtenida su condición de libertad, se levanta la suspensión de la suspensión condicional que ya se le había otorgado. Él podrá cumplir con las condiciones y en su caso con el plan de reparación y hasta en tanto cumpla tendrá el efecto en su caso de extinguir para él la acción penal respecto de ese proceso penal en donde él fue beneficiado con base en esa suspensión condicional del proceso penal, ¿no? Porque había muchos jueces que interpretaban en esa audiencia donde una defensa solicitaba la suspensión condicional del proceso penal, que derivado de que de la información que había sido suministrada por la unidad de medidas cautelares o por el Ministerio Público, el imputado se sabía que se encontraba sujeto a diverso proceso y que con base en diverso proceso se encontraba sujeto a medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, si se encontraba sujeto a medida cautelar de prisión preventiva, pues cómo es que iba a cumplir con las condiciones que en su caso se le autorizara con motivo de esta suspensión condicional que estaba pidiendo. Entonces, el criterio de los jueces era que lo niego hasta en tanto tú obtengas tu libertad, bueno, siempre y cuando se cumplen los requisitos de procedencia de la suspensión condicional, vienes y siempre y cuando no se haya dictado auto de apertura judicial, vemos si hay posibilidad de autorizarte la suspensión condicional del proceso penal. Hay tres criterios que yo estoy citando que vamos a analizar detenidamente en esta clase número 2, que es el análisis del amparo en revisión 270 diagonal 2024, el análisis de la contradicción de criterios 406 diagonal 2022 y la contradicción, perdón, el análisis del amparo en revisión 244 diagonal 2022, a partir de los cuales se sustenta con un enfoque argumentativo todos estos temas que, bueno, hoy son utilizados para aquellos casos en donde estratégicamente a una persona imputada le convenga, con base en algún proceso que se está siguiendo en su contra, le convenga acceder a esta solución alterna, ¿no? Y el cómo se llegaron a construir estos criterios desde un enfoque totalmente argumentativo. Luego vamos a ver en la clase número 3
el estudio de los precedentes sobre un tema bien interesante, ¿no? Y que muchas veces desconocemos el cómo solicitarlo en audiencia y el cómo incluso vamos a llegar a participar en esa audiencia. El tema que tiene que ver con el sobreseimiento en la causa penal dentro de lo que es la etapa intermedia. Número uno, ¿se puede solicitar el sobreseimiento en la etapa intermedia? Por supuesto que se puede solicitar. Número dos, ¿quién puede solicitar el sobreseimiento en la etapa intermedia? Y número tres, en este caso, ¿qué tipo de información vamos a suministrarle al juez de control que está a cargo de celebrar esa etapa intermedia para efecto de que resulte procedente alguna de las causales previstas en el artículo 327 del Código Nacional para que en su caso se conceda el sobreseimiento a favor de la persona acusada? Estas, por lo menos las cinco primeras fracciones del artículo 327 tienen que ver con el tema de la existencia del delito y con el tema de la responsabilidad penal de la persona acusada. Entonces, vamos a analizar por ahí el tema del precedente del amparo en revisión 112 diagonal 2021, el amparo directo 84 diagonal 2022. Vamos a analizar el amparo en revisión 158 diagonal 2019, que dieron origen a una de las contradicciones de criterios, que es la 53 diagonal 2024, respecto de qué se puede hacer en caso de que el juez de control niegue u omita dictar el sobreseimiento en la causa penal en muchos de los casos que suelen suceder en las fiscalías, que es que por exceso de carga de trabajo, porque no se hicieron bien los cómputos, se presentó la acusación de forma extemporánea por parte de la fiscalía, ¿no? Ya desde que analizamos el Código Nacional ya hay una condición de desigualdad porque pues se le da, a partir de que se cierra la investigación complementaria al Ministerio Público, se le dan 15 días para que pueda formular su escrito de acusación, con el que pues nos está convocando a llegar a una etapa intermedia, porque tiene toda la intención de llegar a una etapa de juicio oral. Pero pues, en muchos casos, sobre todo ahorita que han venido acomodos administrativos en las fiscalías, el cambio de personal, las carpetas que venía trabajando el agente del Ministerio Público del área de litigación, Juanito Pérez, resulta que ya se fue Juanito Pérez. Estas carpetas apenas el fiscal titular se las va a asignar a X agente de Ministerio Público, pero resulta que el agente de Ministerio Público que va a trabajar estas carpetas apenas va a regresar de vacaciones el día lunes, ¿no? Y se nos van los plazos. Entonces, cuando esto sucede, pues si el código establece, yo considero que desde un tema de desigualdad establece la posibilidad de que el mismo órgano jurisdiccional requiera al agente del Ministerio Público por conducta de su superior jerárquico para que éste se pronuncie si va o no va a haber acusación y le da un plazo mayor para efecto de que en su caso de querer presentar acusación, esa acusación se presente dentro del nuevo plazo. Pero pasa en muchos casos que en ese inter volvió a haber reacomodo en el tema administrativo de las fiscalías y se me pasó presentar la acusación, de repente ya con una constancia emitida por el superior jerárquico justifica que la acusación ya había quedado realizada por el agente del Ministerio Público fulanito de tal, sin embargo, por una cuestión de exceso de carga de trabajo se traspapeló y fue así entonces que se ingresó hasta el día siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que tienen algunos jueces de control? Bueno, pues es que ya hay acusación, ya todos la conocen. No puedo hacer como si la acusación no hubiera sido presentada, porque de tomar en consideración que la acusación se presentó fuera de los plazos que establece el Código Nacional, estaría generando una vulneración respecto de los derechos de la víctima del hecho delictivo. Entonces, por ahí hay una contradicción de criterios, que es la 53 diagonal 2024, que nos dice qué es lo que va a suceder. En su caso, es un tema que muchas veces se plantea por la defensa. Oye, es que se presentó una acusación, pero se presentó fuera del tiempo que establece la ley. Entonces, al admitir una acusación fuera del tiempo, estarías generando esa desigualdad procesal, porque no pasaría lo mismo si yo como defensa vengo y presento en la fase escrita mi escrito por medio del cual te estoy ofreciendo medios de prueba, pero te los estoy ofreciendo fuera del plazo que establece la ley, porque incluso por ahí hay un criterio bastante interesante que es el 2020-653 que habla de aquellos plazos que en su caso no fueron cumplidos por la defensa de la persona acusada, específicamente por cuanto hace al haber ofrecido los medios de prueba dentro de la fase escrita de la etapa intermedia. Aunque dio origen a una tesis aislada, el enfoque argumentativo de los motivos que se tomaron en consideración para establecer que en este caso podrá ser materia de exclusión de los medios de prueba ofrecidos
por la defensa de la persona acusada, cuando estos no se ofrecieron en cumplimiento de las facultades que para este establece el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el criterio de muchos jueces es, no ofreciste en la fase escrita, te aplico la 2020-653 y vámonos. Entonces, obra causa de exclusión de medios de prueba. Podrás impugnar, porque actualmente el pronunciamiento que se tenga respecto de los medios de prueba que se tengan por admitidos o por excluidos dentro de la audiencia intermedia, conforme a las reglas del 467, es materia de recurso de apelación. Claro que te podrás ir al tema del recurso de apelación, pero mientras ya el juez de control a cargo de la etapa intermedia resolvió que bajo el tema argumentativo de la tesis aislada 2020-653, al haber ofrecido medios de prueba que no cumplieron con los requisitos de la fase escrita establecida dentro de las facultades de la defensa en términos del 340, causa de exclusión y podrás irte a apelar e incluso podrás irte al amparo en la vía indirecta, pero mientras el procedimiento penal ya no va a continuar hasta que se esté en condición de resolver respecto de esa exclusión de esos medios de prueba, si atendió o no atendió los parámetros de legalidad que dispone la ley, ¿no? Y si la causa que motivó la circunstancia de exclusión fue no suficiente para poder, en su caso, confirmar esa resolución en esos términos o para poder ordenar la modificación de esa resolución, en su caso, revocarla y admitir los medios de prueba que de origen le habían sido excluidos a la defensa con base en ese criterio. Entonces, aquí vamos a analizar justo la clase 3, está destinada a un tema muy complicado en cuestiones prácticas, que es el tema de sobreseimiento. Y digo es complicado porque lo hemos hecho complicado desde la parte de cómo llegar a generar esta audiencia, cuándo se puede generar esta audiencia y qué tipo de material se puede incorporar en esta audiencia, dato medio de prueba y en su caso el razonamiento que se le debe dar al tema probatorio que se va a incorporar para poder sustentar esta causa de sobreseimiento conforme a los supuestos que establece el artículo 327 del Código Nacional. Luego, la clase 4 está destinada para poder hablar sobre los temas específicamente que tienen que ver con los tópicos más importantes de la audiencia intermedia, el previo y el durante, ¿no? Le vamos a tocar aquí los temas torales de la fase escrita. Aquí hay temas bien interesantes que tienen que ver con esta tesis aislada y su enfoque argumentativo que yo les comentaba, que es el tema del descubrimiento probatorio, cuál es la función respecto de la defensa de la persona acusada, un tema práctico, ¿no? Muchos de ustedes pues sustentan la cuestión de que la acusación se contesta. Bueno, específicamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales no hablamos de una contestación a la acusación. En la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, cuando se habla de la etapa intermedia en la fase escrita, sí se establece de forma específica que la defensa del adolescente, persona imputada, deberá de dar contestación a la acusación. En adultos, el Código Nacional no establece una contestación a la acusación. Sin embargo, yo sé que en la doctrina, yo sé que en cuestiones prácticas el criterio de muchos jueces es ¿y cuál es su contestación a la acusación? O conteste, defensa, hágase cargo y conteste la acusación en contra de su defendido. Bueno, yo sé que utilizamos mucho más de lo que quisiéramos esta cuestión, este ejercicio de contestar la acusación. Vamos a analizar el pronunciamiento de la defensa del acusado en términos del artículo 340. Vamos a revisar el tema del descubrimiento probatorio. ¿Qué pasa si voy a ofrecer medios de prueba consistentes en testimoniales? ¿Qué pasa si voy a ofrecer medios de prueba consistentes en periciales? Por ahí hay un criterio bastante interesante respecto del ofrecimiento y el descubrimiento de las periciales bajo la causa excepcional que establece el código en el artículo 337. Esto es, cuando se trata de periciales, a más tardar 3 días antes de que tenga verificativo la celebración de la audiencia intermedia para la que ya fuimos convocados, podré, en su caso, correr traslado, descubrir probatoriamente esos dictámenes periciales emitidos por los peritos, que en su caso pues vayan a tener participación ya como tal, como medios de prueba ofrecidos dentro de la etapa intermedia, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones que se han abordado para ello? Y obviamente pues tenemos que hablar
de la participación de la asesoría jurídica victimal, los derechos de la víctima respecto de las posibles manifestaciones que la víctima podrá realizar en términos del artículo 338, si es en ese momento cuando se constituye como coadyuvante, si la coadyuvancia va desde el inicio del procedimiento, respecto de uno de los derechos que actualmente, pues a partir de una tesis, y es tesis aislada, una tesis aislada que surgió hace unas semanas atrás, en donde se analiza, el rubro así lo dice, muy maquiavélicamente el rubro dice, que no se puede equiparar el derecho de la asesoría jurídica, el derecho, perdón, de la víctima de contar con una asesoría jurídica adecuada en su vertiente material respecto de los efectos que traería para las personas imputadas o acusadas el no haber sido defendidos en cualquier etapa del procedimiento con una defensa adecuada y material. No se puede equiparar el efecto que traería respecto de una persona acusada el no haber contado con un buen abogado defensor que el efecto que traería para una víctima dentro del procedimiento penal el no haber sido acompañada, asesorada jurídicamente por una buena asesoría jurídica en su vertiente material, ¿no? Por ahí sí, este es uno de los ejemplos claros de si yo solamente me quedo con el tema del rubro, con la tesis aislada, y no analizo el precedente, aquí fue un amparo en materia de revisión, que fue el, si no me equivoco, el 1211 diagonal 2020, que dio origen a este criterio. Incluso ese amparo, esa resolución de amparo proviene de la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. Incluso el secretario proyectista es un muy buen amigo mío, el doctor Edwin Pozol. Este precedente es importantísimo para comprender cómo en un enfoque argumentativo se hace ese estudio del por qué, digo, aunque suene trágico este desequilibrio que a primera vista pues, podría surgirnos como duda, es que cómo es que la Corte de repente venía caminando diciendo que las víctimas tenían derecho a una asesoría jurídica técnica adecuada y material, y que incluso en los casos en donde estas asesorías jurídicas no garantizaran estos efectos respecto de la representación y asesoramiento de víctimas, específicamente en los casos de niños, niñas y adolescentes, podría traer como consecuencia una reposición. Porque ahora la Corte viene y dice lo contrario, ¿no? Si yo me quedo solamente con el rubro de la tesis, insisto, es una tesis aislada, da miedo. Si no analizo el precedente, que esto es el amparo en revisión 1211 diagonal 2020, en donde dice por qué la Corte interpretó, por qué la Corte concluyó que se trata en este caso de dos derechos totalmente diferentes y de dos condiciones totalmente diferentes, entonces sí me genera preocupación lo que esta Corte, antes de que entre en vigor el nuevo modelo de la Corte, esté generando respecto de los derechos de la víctima, pero no es así. Aquí es un justo ejemplo en donde nos vamos a detener a analizar un poquito este amparo en vía de revisión 1211 diagonal 2020 para poder entender por qué la Corte dice, mira, en estos casos no puedes equiparar el efecto de una mala asesoría jurídica victimal respecto de la víctima del hecho delictivo a lo largo del procedimiento penal por cuanto hace a el derecho que tiene una persona imputada o acusada de ser defendida de forma técnica y adecuada. No puedes comparar el efecto de esta, en este caso va a traer reposición siempre y cuando se cumpla con ciertas características, y en este otro caso no necesariamente va a traer como consecuencia una reposición, ¿no? Y creo yo, ya leí todo el amparo en revisión, evidentemente, porque pues además ahí participó como secretario proyectista un amigo a quien respeto muchísimo en el medio y que es ponencia de una de las ministras que más se ha respetado y de la que más se ha aprendido con todos los criterios que ella ha venido generando a través de su ponencia y que seguro extrañaremos mucho a partir del 1 de septiembre de este año. Bueno, pues es un enorme criterio, bastante argumentativo, bastante lleno de riqueza jurídica ese criterio, porque incluso cita varios criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se va incluso a citar casos de la Corte Europea en materia de derechos humanos y es bastante enriquecedor la lectura de ese amparo en materia de revisión, que es justo lo que vamos a utilizar en esta clase número 4 cuando hablemos respecto de la participación de la víctima y respecto de la participación de la defensa de la persona acusada.
Vamos a analizar uno de los temas importantes que incluso en las clases de etapa de investigación ya habíamos citado por ahí, el tema de qué hacer cuando de repente existe una variación entre los hechos citados en el escrito de acusación por parte del Ministerio Público respecto de los hechos que se sustentaron en el dictado del auto de vinculación a proceso. Vamos a analizar, es una tesis aislada, también es la 2024-751, el precedente que dio origen a esta y el por qué sí trasciende esa variación de los hechos respecto de considerar una violación al debido proceso al que tiene acceso cualquier persona acusada. En la clase 5 vamos a hablar sobre la impugnación de las distintas resoluciones que se lleguen a dictar dentro de la etapa intermedia. Obviamente aquí tenemos que atender a los criterios que han venido surgiendo. Algunas son materia del recurso de apelación. Recuerden ustedes que dentro de las reformas, pues casi de las últimas que se hicieron al Código Nacional de Procedimientos Penales, se reformó el artículo 467 para ampliar los supuestos de resoluciones emitidas por el juez de control que pueden ser materia del recurso de apelación, ¿no? Entonces, vamos a analizar qué resoluciones en las cuestiones prácticas pueden surgir en una audiencia intermedia y cómo se pueden impugnar a través del recurso de apelación, a través del amparo en la vía indirecta, cuando así resulte procedente. Por ejemplo, el tema de la resolución de sobreseimiento, por ejemplo, el tema respecto de que se tenga por formulada la acusación y que así se tenga planteada cuando existe variación en esos hechos del escrito de acusación, el tema del pronunciamiento, uno de los temas, por ejemplo, que justo yo leía el día de ayer el tema de redes sociales, preguntaba una abogada a través de esta plataforma de TikTok, que a ella le surgía la duda, ¿no? De por qué muchos jueces en juicio dejaban a salvo el derecho de las víctimas respecto de la cuantificación de la reparación del daño. Y entonces, ¿cómo se podía hacer para que cuando un asunto llegara a ejecución, en ejecución la víctima no presentara los mismos elementos probatorios que ya en su caso había incorporado desde la audiencia de juicio? Aquí, bueno, pues es importante hacer hincapié en que para muchos tribunales de enjuiciamiento en algunos estados de la República Mexicana, la audiencia de juicio, la parte fundamental de la audiencia de juicio es el tema que tiene que ver con el desahogo probatorio para acreditar el delito, para acreditar la responsabilidad penal. Y aunque tenemos prevista en caso de fallo condenatorio la audiencia de individualización judicial de la sanción y reparación del daño, muchos criterios de estos jueces consideran que la audiencia de individualización judicial de la sanción a petición del Ministerio Público, si no hay oposición de la asesoría jurídica victimal, los mismos medios de prueba que se tomaron en consideración en la audiencia de desahogo de medios de prueba, la audiencia de debate, podrá ser tomada en consideración la parte toral de los mismos para tener por establecida el tema de la pena y para tener por establecido el tema de la reparación del daño, ¿no? Entonces, aquí todo esto nos lo evitaríamos y tanto el Ministerio Público como la víctima del hecho delictivo, a través de su asesoría jurídica victimal, durante la etapa intermedia, en la fase escrita, el Ministerio Público, al elaborar su escrito de acusación, dará cumplimiento al apartado en donde tiene que ofrecer medios de prueba tendientes a acreditar la pena y la reparación del daño. Respecto de la asesoría jurídica victimal, si en términos del artículo 338, cuando le da la facultad de pronunciarse respecto de la reparación del daño y ofrecer los medios de prueba, la asesoría jurídica victimal, en lugar de ponerle ahí a sus manifestaciones en términos del 338, que toda vez que el artículo 20 de la Constitución, apartado C, fracción 4, establece como derecho fundamental de la víctima el derecho a ser reparada por los daños que se le hayan causado con motivo del hecho delictivo, solicita que al ser este un derecho constitucional, se deje a salvo el derecho de la víctima para que en el momento procedimental oportuno esté en condición de cuantificar lo correspondiente a la reparación del daño, ¿no? Y lo dejan pasar, porque desafortunadamente se viene considerando que la audiencia intermedia, la etapa intermedia en la fase escrita y en la fase oral es una etapa de mera forma y no se atiende al fondo. Esa audiencia intermedia
tiene como finalidad toda la etapa intermedia, pero específicamente la fase escrita y la audiencia intermedia, donde se va a materializar lo que se realizó durante la fase escrita, tienen como finalidad la depuración, tienen como finalidad decidir sobre la exclusión y la admisión de material probatorio. Es como una especie de embudo. En ese embudo se va a filtrar aquello que va a llegar y cómo va a llegar a la celebración de la audiencia de juicio. Y desafortunadamente muchos de estos criterios que se vienen sustentando por jueces de control y porque así llegamos los operadores a estas etapas intermedias es, bueno, pues es que es forma, el resto es fondo y el fondo es materia de juicio, que lo resuelvan en juicio. Y entonces le estás pidiendo a un juez de juicio que venga y que corrija la plana de algo que ya no está dentro de sus facultades. Un juez de juicio va a entrar en funciones a partir del momento en el que, una vez dictado por el juez de control que llevó en la intermedia el auto de apertura juicio oral, este le sea remitido. Una vez remitido el auto de apertura juicio oral, el juez de juicio ya no puede hacer adecuaciones. El juez de juicio ya no puede hacer modificaciones a ese auto de apertura judicial, porque el auto de apertura es como una radiografía. El juez de juicio va a seguir esa radiografía desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y esa es la radiografía o el esquema con el que se va a desarrollar el juicio. A nosotros nos han tocado muchos casos en donde en juicio, por ejemplo, dice el juez de juicio, bueno, pero como no tengo la certeza, entonces voy a diferir esta audiencia de juicio. Auxiliar de sala, gírese atento oficio para que sea el juez de control quien en un plazo de tanto tiempo, una vez que pueda revisar en su caso los registros de la audiencia intermedia celebrados dentro de la carpeta administrativa número tal, nos informe. Yo no puedo acceder a esos registros, entonces eso los tiene el juez de control. Entonces, una vez que los revise, nos informe si este punto que se está planteando por la defensa de la persona acusada y respecto del cual existe controversia por cuanto a lo que sostiene la Fiscalía y la Asesoría Jurídica Victimal es o no correcto. Y en su caso, informe los términos en los que éste se dictó, ¿no? Y entonces difieres, regresas facultades al juez de control que se supone ya había concluido para que el juez de control ahora revise el audio y video de ese segmento de la audiencia intermedia y le conteste por escrito al tribunal de enjuiciamiento si es que hubo o no hubo aclaraciones a ese punto pertinente que debió de haber sido materia de la audiencia intermedia, ¿no? O muchos jueces de juicio dicen, bueno, a ver, dejo a consideración de las partes. Pónganse de acuerdo ustedes, porque yo no puedo tener acceso ni puedo modificar nada de lo ya sucedido en etapas anteriores a la etapa de juicio. Entonces, háganlo ustedes, porque estamos considerando que la etapa intermedia es una mera etapa formal y no está atendiendo al fondo. Por eso es que cuando abordemos el tema de sobreseimiento, pues muchos jueces dicen, y, ok, está sustentando una causal de sobreseimiento de cualquiera de las primeras 5 fracciones del artículo 327. Pero como es fondo, porque tiene que ver con delito y tiene que ver con responsabilidad penal, entonces que sea tema de juicio. Y yo no lo puedo resolver en audiencia intermedia. Y entonces aquí dicen no y te vas a juicio. Y en juicio te dice, pues sí, pero es que justamente el juicio está diseñado para que ese tema sea resuelto a través de la sentencia. Entonces nunca te dieron el sobreseimiento y te tienes que aguantar a juicio, porque es un tema de fondo, porque así lo interpretó el juez de control desde la audiencia intermedia. Y el tribunal de enjuiciamiento dijo, pues es que eso es justo lo que se va a resolver en sentencia. Sentencia tiene que ver con dilucidar el objeto del proceso, delito y responsabilidad penal. Entonces yo no me puedo pronunciar. Y lleves el juicio porque se tiene que llevar el juicio. Entonces, ese tipo de circunstancias en donde hay mucho tema de criterios que se vienen sustentando, tanto por los jueces encargados de la intermedia como por los jueces encargados, tribunal de enjuiciamiento encargados de juicio, pues sí trascienden de alguna manera a la materialización de los derechos de una persona acusada en el procedimiento penal. Por eso es que aquí vamos a abordar solamente los puntos más importantes de la etapa intermedia a través del análisis de estos precedentes. ¿Cómo es que llegamos a generar estos criterios? Digo, la idea es que el proceso penal acusatorio, pues en algún momento, digo, ya deberíamos de haberlo alcanzado porque es un sistema que no es nuevo, es un sistema que surgió constitucional, legalmente, procesalmente en el 2008, quizá le empezamos a ver pies y cabeza hasta hasta marzo de 2014, perdón, que se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, y 2016 en adelante que nos hemos
pues avecinado ante estos criterios de los órganos jurisdiccionales en funciones y que pues hemos tenido ya que como tal materializar esa experiencia. Sin embargo, seguimos encontrándonos con criterios en donde yo creo que hasta este momento la Corte se quedó corta, los tribunales colegiados de circuito se quedaron cortos en muchos temas de interpretación que pudieron haber tenido alcance específicamente de la etapa intermedia en varios de sus puntos torales, ¿no? Sin embargo, pues vamos a trabajar con eso que hoy tenemos porque pues, hoy vienen tiempos de retos jurídicos y ante esos tiempos de retos jurídicos, pues qué mejor que conocer el tema de análisis, cómo argumentar a través de estos precedentes que vamos a ir citando en estas clases, ¿no? Seguramente, pues en el desarrollo de las clases, pues irán surgiendo más temas como siempre que lo hacemos, irán surgiendo más temas torales que, bueno, se tendrán que ir abordando, ¿no? A veces, pues los que ya hemos coincidido a través de estas charlas, pues a veces vamos avanzando con ciertos temas y de repente pues nos salen por ahí criterios de tribunales colegiados que se publicaron recientemente y se tienen que ir abordando para hacer pues una mejor interpretación y una mejor homologación del estudio de esta etapa, ¿no? Entonces pues yo los convoco a que nos demos cita a partir del siguiente miércoles, ahora sí en punto de las 7 de la noche, empezaremos con nuestro espacio para poder abordar esto pues a través de 5 clases, son de 2 horas cada clase, a veces nos tardamos un poquito más. Creo que nunca hemos tenido la oportunidad de coincidir las charlas que siempre se dan a través del liceo en el número de sesiones que se ofrecen, siempre por temas de participación y temas de dudas, pues nos vamos un poquito más. Entonces, pues aquí justo por eso, de origen estaba destinada para 4 sesiones, pero acordamos 5 sesiones porque, bueno, son bastantes los temas orales que se tienen que revisar en esta etapa intermedia, Manuel. Así es, mi querida Nancy Villafán. Pues bueno, aquí les he puesto a los que nos están viendo a través del Facebook Live, les he puesto el curso va a iniciar justamente la próxima semana. El próximo, aquí está, inicia el próximo miércoles 6 de agosto. Tendrá una duración de 5 clases de 2 horas, es decir, serán 10 horas de capacitación, que a veces nos vamos a más, casi siempre con la maestra Nancy Villafán. Análisis de los presentes relevantes en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio, tema de la clase uno, cierre de investigación complementaria y reapertura de la investigación, la suspensión condicional del proceso como solución alterna, el estudio de precedentes justamente de la figura del sobreseimiento en la causa penal en la etapa intermedia, la audiencia intermedia previo y durante. Digo, hay 2 preguntas importantes aquí en la clase 3. En la clase 3, como ya hace rato lo mencionaba la maestra Nancy, ¿qué sucede si el juez de control niega o omite dictar sobreseimiento en la causa penal con motivo de la presentación extemporánea del escrito de acusación? Y en la clase 4, que veremos la audiencia intermedia previo y durante, ¿qué procede contra la variación de los hechos en el escrito de acusación del MP? Clase 5, la impugnación de las resoluciones dictadas en la etapa intermedia. Bueno, pues el curso tendrá un costo de 500 pesos. Iniciamos el próximo viernes en el en vivo, bueno, no en el en vivo, en el post anterior a este justamente, o en este en vivo anterior, en la publicación inmediata anterior a este en vivo, está justamente ahí el post de la maestra Nancy Villafán. Nada más le deben de dar clic en WhatsApp y ahí viene en la parte inferior el WhatsApp, nada más le dan clic y bueno, pues los redirige al liceo académico, nada más les pedimos que nos den su nombre completo y les damos las formas de pago. Serán 5 clases por 500 pesos los miércoles de 7 a 9 y pues bueno, ya también la información la encontrarán en el perfil de mi amiga la maestra Nancy Biafan, que como siempre nos apoya también desde hace tiempo. Mi querida Nancy, no sé si algo más quieras comentar o alguien, damos si alguien tiene alguna inquietud de los que está en sala de Zoom. ¿Alguna inquietud tiene alguno de los que tiene su cámara encendida? Creo que no, ¿verdad? No, dicen que no, que gracias, no tienen. Bueno, pues aquí les he compartido a todos el flyer
y los datos de inscripción, lo mismo que mandamos saludos a quienes nos están viendo a través de las redes sociales del liceo. A ver, maestro Félix. Vamos. Listo, maestro. Excelente noche. Sí, excelente noche para todos. No, muchas gracias. Dice que si tenemos inquietudes el maestro Manuel y yo le digo todas, todas. Pues sí, porque habló de cosas tan interesantes sobre seguimiento que, híjole, son miles, bueno, no, exagero, exagero, pero en una misma sede del Poder Judicial puede haber dos o tres criterios para Sí, otorgarlo, para negarlo. Y luego, bueno, te doy los 5 días y ya voy a ir a la admisión a enviar más bien la noticia de la admisión de juicio de la etapa de contradicción. Dice uno, ¿qué pasó? Pues, ¿dónde me quedé y todo? Y la hipótesis que ponía de lo que nos compartía acerca de que, ¿y en dónde quedé? No, pues es que todo eso se va a ir al juicio. contradictorio. Ujú. Híjole, es el pan nuestro de cada día en los penales. ¿Por qué razón? Muchas veces, y es increíble que porque cargas de trabajo, porque a veces uno tiene oportunidad de comentar, oye, juez, pues es que estamos hasta mejor que allá en el contradictorio. Y allá y resulta que el contradictorio pues, es una canastilla enorme en donde lleva uno toda la presión, restitución, sobreseimiento, y estoy hablando de manera general, ¿eh? Y luego todavía la parte del argumentativo para efecto de, dependiendo en qué lado esté uno, ya sea que la víctima logre que se proceda o ya sea que el defensor logre que se absuelva, ¿no? Y entonces la carga se le queda a tanto al asesor, al fiscal, al defensor y a los jueces. Y es, no, 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 terrible. Entonces por eso le digo que todas las inquietudes y así de más cosas que estuvo mencionando, ¿eh? Hay un montón de cosas aquí que vamos a tener la oportunidad de escuchar la maestra. No, hombre, mil gracias. De verdad que el tema del sobreseimiento da para mucho, incluso pues hasta para un curso completo, ¿no? Desde cómo plantear el sobreseimiento, porque esas fracciones del 327, algunas se tienen que analizar necesariamente, considero yo, que de la fracción 1 a la 5 son necesariamente tomadas de la mano de cada código penal, porque tienen que ver justamente con eso, con la Sí, existencia de sí, acreditar el delito, con el tema de la responsabilidad penal, tienen que ver incluso con las denominadas causas de extinción de la acción penal o causas de exclusión, perdón, de la responsabilidad penal o del delito. Entonces, hay que analizarlas de conformidad con cada legislación penal. En el caso, por ejemplo, del Código Penal para la Ciudad de México, sí dice que el tema de la responsabilidad penal a través del análisis del sobreseimiento se tiene que analizar en cualquier momento dentro del proceso. Entonces es un poquito más claro, ¿no? Por cuanto hace a esas fracciones, pero insisto, o sea, el criterio que tienen algunos jueces desde ¿qué me vas a traer? Datos de prueba o medios de prueba, pero que no sean elementos probatorios que necesariamente tendrían que ser valorados, sometidos al contradictorio, como si estuviéramos en etapa de juicio. sí. O sea, tiene que ser material probatorio que previamente las partes ya conocieron, que ninguno se está sorprendiendo para este momento y que no sea parte trascendental que debiera de ser valorada hasta la etapa de juicio, ¿no? Sí. Entonces, esos criterios, pues muchas veces hacen que, en serio, en la cuestión práctica, quien llega a obtener un sobreseimiento, sobre todo en la etapa intermedia, es sumamente complicado, Sí, porque no hay incluso esos criterios, pues, tan claros como hubiésemos querido, así ¿no? es, así es. No hay criterios tan claros ni tan homologados como hubiésemos querido. Entonces, Sí, pues así son temas que analizaremos. Me parece que es la sesión 2 que está destinada al tema del sobreseimiento. Y bueno, pues vamos a analizar algunas cuestiones que tienen que ver ya con el cómo se ha venido entendiendo por algunos tribunales colegiados de circuito. Y pues nos quedamos con muchas ganas de que la Corte se hubiese pronunciado en su momento sobre estas cuestiones tan necesarias
que por eso están incluidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que nos quedamos cortos porque tienen esa finalidad, o sea, decidir qué sí tiene que llegar y qué no tiene que llegar a juicio, ¿no? Sobre todo no es lo mismo analizar un sobreseimiento de una persona que se encuentra en condición de libertad que analizar un sobreseimiento de alguien que se encuentra sujeto a una medida cautelar restrictiva de la libertad. Y esos estándares que son materia de ese análisis para decidir dónde sí procede y dónde no procede el sobreseimiento. Sí. También la otra cosa que nos acaba de decir importantísima, estamos casi prácticamente a 30 días de ingresar con la nueva, ¿qué le podría decir? Oh, con la nueva corte, con la nueva estructura, con el nuevo pensamiento. Y aquí voy a ser un poquitito especulativo. El señor este que supuestamente quedó para presidente de la corte dice que él es, tiene un enfoque de justicia. Social. Sí, 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 sí. ¿De qué estamos hablando? Pues aquí no es, ¿qué le podría decir? Partido político, no es, sino es interpretación de la ley. Estamos nosotros acostumbrados a que todos los ministros, magistrados, jueces, etcétera, interpreten la ley y sobre esa nos vamos. Y ahora si de repente en esta justicia, le voy a llamar entre comillas social, dice, no, pues es que esto es lo que tienes que ver y en base a qué o cómo, de qué. Ojalá y usted allá con todo lo que conoce y las personas que puedan aportarle ahí, ojalá y en las sesiones que tengamos, pues pudiera darnos luz ahí o de qué, por dónde o cómo, qué es esperar o cómo hacer, porque estamos en un periodo aquí de neblina que hay, Dios mío. Decía un juez que conozco de la Ciudad de México ayer justo en un post, ¿no? Parece que estamos en aquella película de cuando el destino nos alcance, ¿no? Y creo que nos alcanzó más rápido que lo que hubiéramos imaginado. Entonces, a ver qué nos espera a partir del 1 de septiembre. Lo cierto es, pues, que tenemos que seguir haciendo la labor que nos corresponde y qué mejor que hacerla de la manera, pues, más preparada y tratar de homologar esos criterios, ¿no? Yo sé que muchos de estos asuntos, pues ahora con los retos que vienen, mucha gente que va a ocupar esos cargos y que pues viene de nula experiencia, si los que ya tenían experiencia les costaba resolver muchas veces cierto tipo de asuntos, pues ahora será un poquito más complicado, ¿no? Pero seguro si tocamos esas herramientas jurídicas y llegamos de la manera en la que tengamos que llegar, pues yo lo decía en la clase pasada, la sesión pasada, y que coincidimos a través del liceo, pues mientras no nos quiten el uno de la Constitución y mientras podamos hacer interpretación a la luz del uno de la Constitución y podamos hacer ese ejercicio interpretativo a través del Sí, conocimiento de los sí, precedentes del sistema interamericano de derechos humanos, que es lo que tenemos más cerca, pues entonces algo tendremos que lograr, ¿no? Aunque no lo crean, la Corte que nos está por dejar el 1 de septiembre había generado muy buenos precedentes que incluso en varios casos habían sido tomados como punta de lanza por el mismo sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Parte de lo que incluso sorprendió al mismo sistema interamericano de derechos humanos fue esa manera de homologar a través de la IA creada por la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat Sor Juana, que fue una manera de englobar todos estos precedentes importantes surgidos por su ponencia dentro de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojalá no perdamos esos avances que se lograron en esos últimos años. Creo que fueron pues, por lo menos los últimos casi 30 años de la Corte mexicana y que bueno, pues todos deseamos por amor a este país, por amor a lo que estudiamos y por amor a lo que nos dedicamos, que a partir de septiembre nos vaya de la mejor manera posible, ¿no? Ojalá y así sea, y si no, pues tendremos que ir tocando piedra y hacer ruido y hacer cuantos escalones se necesiten, hacer cuantas paradas se necesiten para mejorar ese sistema de justicia que aunque no parezca en estos tiempos, pues tiene que estar encaminado a mejorar, ¿no? Y a veces hay que luchar contra corriente, y a veces no es contra una corriente, a veces hay que luchar contra muchas corrientes, pero qué mejor que hacerlo a través del conocimiento. sí.
Entonces la conclusión aquí es capacítate o capacitémonos, capacitémonos, capacitémonos y más capacitémonos. No, no nos queda de otra. La enorme, gran necesidad de capacitarnos. Las revoluciones que han cambiado el mundo no se han generado a través de armas, se han generado a través del conocimiento. Sí. Entonces, yo sí creo fielmente que nos vamos a tardar seguramente, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos comenzando con entender cuando menos uno de los caminitos que debemos de transitar. Muchísimas Justo. gracias, muy No, hombre, amable. La verdad, a sí. usted. Sí, Muchas gracias. gracias. Sí, gracias. Israel, listo, Israel, un gusto saludarte. ¿Qué tal, maestra? Buenas noches. Buenas noches Hola. al maestro Camacho y buenas noches a los compañeros. El gusto es mío, maestra, siempre como siempre, de escuchar las excelentes ponencias que siempre nos ha dado. Mi pregunta va encaminada en términos del 217 de la Ley de Amparo, en donde se reformó, más bien se derogó el párrafo segundo, me parece, porque ya no va a haber salas, ya nada más van a ser plenos. Eh, en ese sentido, en ese orden de ideas, la jurisprudencia de las salas de la primera y la segunda sala, después del 1 de septiembre, va a seguir subsistente, es decir, se pueden seguir invocando, quiero pensar, pero después, hasta en tanto, no haya no se No supere les esa, des esa ideas. jurisprudencia o esa tesis. eh, ¿Los jueces estarán obligados a seguirlas acatando? Es que ahí es lo importante, el tema argumentativo, Israel. Es el tema argumentativo. Sobre todo eso que ya se ganó. Voy a poner el ejemplo en materia de la prisión preventiva y el criterio que se ha venido sustentando por el pleno centro norte, que es muy garantista respecto del pleno centro sur. Hay que tomar el tema argumentativo, el tema de los párrafos, cómo se han venido interpretando. La mayoría de los párrafos en esta contradicción de criterios que resolvió el Pleno Centro Norte, que tiene que ver con los efectos restitutorios de la prisión preventiva cuando ésta se ha impuesto en su modalidad oficiosa, la mayoría de los párrafos están concordados con los criterios sustentados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, eso es lo importante, o sea, aunque ojalá no, tocamos madera para que no sea así, que un día amanezcan estos 9 ministros que van a conformar el nuevo pleno y que digan, va para atrás todo lo que ya se había creado, ¿no? Pero de ser así, o sea, estoy viéndome muy, diría mi amigo juez de la Ciudad de México, diría, estamos muy en esa película, creo que fue de 1973, para los que son cinéfilos de Hasta que el destino nos alcance. Bueno, pues si estuviéramos en esa tesitura, pues tendríamos que agarrarnos de ese enfoque argumentativo que llevó a generar ese tipo de precedentes, Israel. Pero no les des ideas. No, sí, entiendo. Y fíjese, maestra, que es interesante el criterio del Pleno Regional Centro Norte y el Pleno Regional Centro Sur. Yo considero que ahí hasta fue como una estrategia de los plenos regionales para dejárselo a la Corte que resolviera lo de la prisión preventiva. Sin embargo, esta nueva Corte que va a entrar, pues, considero que la prisión preventiva, lejos de quitarla, va a aumentar todavía más el catálogo como lo está haciendo el Ejecutivo. Pero bueno, muchas gracias, maestra. A tus órdenes, Israel. Luis, por favor. El abogado Luis. Maestra Nancy, nada más ahí ¿dónde está el abogado Luis? En relación a esta pregunta que hacía el abogado Israel, al final del día, aunque venga la nueva corte, ¿no? Y llegaran a cambiar los criterios, eh, finalmente, y aquí te pregunto, tenemos la no retroactividad. Ujú. Ellos no podrían, aunque quisieran cambiar creo yo que quisieran cambiar cuando depare perjuicio para la persona, para el ciudadano o el justiciable, creo que ahí se meterían en un grave problema y ahí creo que sí, no, aún va a estar muy complicado, ¿no? O sea, en ese sentido creo que por ahí habría también materia para entrar al amparo
en situaciones justamente de retroactividad. Bueno, voy a pasar con el abogado Luis Vicente Por eso García, digo, no les demos ideas. ¿no? No, porque si no hay que combatírselas después. Bueno, vamos con el abogado Luis Vicente García. Adelante, abogado. Hola, buenas noches. Buenas noches a Hola, todos. buenas noches. Sí, por ahí me ganó un poquito el maestro Manuel, porque también bueno, había pensado algo respecto a la retroactividad. Este, y bueno, pero pues tendrían que modificar el 14, ¿no? En todo caso. Sí, ¿no? Sí, estaríamos hablando del 14 constitucional. Y que bueno, iba a comentar algo de eso, pero él lo comentó, creo que mejor que yo, lo estructuró un poco mejor que yo. Y nada más en relación a lo que comentaba de la película, pues bueno, creo que caímos en la ley de Herodes, ¿no? Eso ya nada más para complementar un poquito. Sí, era Algo en relación así. a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Algo así. Perdón, Listo, abogado. no les demos ideas. María Son del bien Rosario. ocurrentes. María del Rosario, qué milagro. A ver, qué bueno que, si no es adolescentes, pero ya está aquí, a ver, le abro micrófono. Es que ella estudió con nosotros durante año y medio adolescentes. Wow. Aquí le abro micrófono. Puede abrir su micrófono. ¿Ya? Listo, ¿Ya me escucha? listo. Doctora, muy buenas noches. Doctor Manuel, buenas noches. Qué gusto me da Excelente noche. saludarles, deseándoles una excelente noche. Doctora Nancy, para mí es un honor escucharla cada vez que la escucho. Yo no tengo cómo agradecerle al doctor que siempre nos tenga en el Liceo Académico los mejores, pues en este caso los mejores, ahora sí, no sé si decirle artista del medio jurídico y legal, porque para mí escucharla, híjole, es un encanto ver escuchar su sabiduría y ver cuánto sabe y pensar que este es un camino sin fin, porque ahorita escuchando a Vicente que me ganó el comentario, porque yo iba a comentar algo de que en base a todo lo que hemos estado escuchando y las nuevas reformas que ha habido, pues entonces también se debe de modificar el artículo 14 constitucional, doctora. Inclusive, no sé qué tanto venga de reforma en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero déjeme decirle, doctora, que usted tiene tanta razón en cada palabra que nos da a conocer, que la verdad, híjole, me da temor y me da miedo de no alcanzar vamos a decir así, en estas cátedras a orientarme un poco de todo lo que tenemos que saber. El doctor bien sabe que soy una alumna con interés de saber, pero más que nada soy una alumna que tiene mucho miedo de no saberlo. En las salas, cuando estamos en juicio, doctora, nos damos cuenta de tanto que nos falta por aprender. Y la verdad, pues, le doy la bienvenida, le agradezco mucho que esté siempre con nosotros, le agradezco tanto al doctor Manuel que también la tenga aquí con nosotros y pues vamos a tomar esta clase, vamos a salir adelante porque todos, dicen por allí, hacemos la fuerza, pero qué mejor que como usted lo acaba de decir, con el conocimiento podemos luchar aunque nos tardemos un poco más, pero algún día se nos tiene que reconocer. Sería todo, doctora, doctor, muy buenas noches. Gracias. Ahí nos vemos el siguiente miércoles, si Dios así lo quiere. Sí, Muchísimas gracias, doctora, Rocío. Te muchas mandamos un gracias. abrazo. Gracias, doctora. Gracias, excelente noche. Listo, Manuelito. Pues Bueno, nos vemos el siguiente miércoles para quienes estuvieron en la plataforma, los que estuvieron a través de la conexión en redes sociales. Nos esperamos el siguiente miércoles y bueno, pues vamos a darle a lo que venga. gracias, maestra Nancy. Gracias a todos los que comentaron a través del Facebook Live, que estuvieron presentes. Ya está hecha la invitación, última vez, aquí lo dejo. La videograbación en un rato más estará en nuestras redes sociales. Allí está el curso, precedentes relevantes en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio con la maestra Nancy Villafán. Iniciamos miércoles 6 de agosto. Recuerden que ella imparte clases con nosotros los días miércoles de 7 a 9 de la noche. Abajo de este en vivo está justamente la publicación, solo darle clic a WhatsApp y los envía al Liceo Académico. Pues muchas gracias, mi querida maestra y amiga Nancy Villafán. Gracias a todas y a todos los que se dieron tiempo de compartir con nosotros esta noche conocimiento, como siempre, conocimiento eficaz y crítico al sistema y en crítico constructiva.
Que tengan buenas noches y nos estamos viendo. Nos vemos el Gracias. próximo miércoles. Excelente descanso. Gracias. Hasta Un abrazo a todas y todos.